Bien, buenos días. No hay que preguntar cómo está la sala. Pues continuamos con la tercera ponencia de este Cyberwall. ¿Se oye arriba? ¿Se oye? ¿Sí? Es que estamos en streaming. Bien, decirles que vamos con la tercera ponencia de este primer día de Cyberwall y tenemos el honor de tener entre nosotros a Carlos Seisdedos. Y la ponencia va a ser de ciberinteligencia, OSINT y UMINT virtual para acciones estratégicas en el ciberespacio. Les doy la palabra a Carlos y que disfruten todos de esta interesante ponencia. Gracias. Bueno, las gracias mías primero a vosotros por venir. Hay mucha competencia. Lo primero que hago siempre que vengo a un evento de aquí de Cyberwall, a ver, ¿contra quién compito, no? Al final. Pero bueno, agradeceros la asistencia. ¿De qué vamos a hablar? ¿Se me escucha bien detrás? ¿Sí? Bueno, intentaré gritar un poquito. Ahora cerraremos la puerta. La idea, ¿vale?, es que vamos a hablar de ciberinteligencia, pero cambiando un poco el enfoque, ¿vale? Bueno, primero de todo me presento, disculpad. Soy Carlos Seisdedos, soy el responsable del área de ciberinteligencia en Internet Security Auditors y aparte, bueno, soy formador y trainer de bastantes organizaciones. Bueno, también tuve la oportunidad de escribir un libro, aquí alguna compañera lo tiene, ¿vale?, donde explicamos un poco cuáles son la metodología y sistemas que, desde mi punto de vista, en la experiencia, considero más relevantes a la hora de hacer investigaciones en fuentes abiertas, ¿vale? Porque ya veréis también, lo comentaremos hoy, que al final se trata de conocer cuál es la metodología y los mejores sistemas para hacer esas investigaciones independientemente de que las herramientas van fluctuando. Por tanto, el hecho de enfocarnos únicamente a herramientas nos genera el problema que de repente Twitter dice que la API es de pago y la quita del mercado y ya la mitad de los investigadores ya no saben investigar, ¿vale? Entonces, la idea es cambiar un poco ese paradigma, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver cuál es el contexto para llevar una ciberinvestigación. Primero de todo es tener presente cuál es el ámbito en el cual vamos a estar inmersos en la investigación, ¿de acuerdo? En función de cuál sea nuestro puesto de trabajo, en función de cuál sea nuestro ámbito, pues podemos tener diferentes tipos de amenazas a las cuales tener que enfrentarnos, ¿vale? Aquí también hay una amenaza que quizás no se le da la importancia que debería, ¿vale?, que son los pequeños chavales que están empezando a juguetear, ¿vale?, y te la lían, pero bien liada, ¿vale? Tenemos el ejemplo de Alcasec, tenemos el ejemplo de Prapa 123 también, otro chaval de 16 años que hace unos meses fue detenido cuando hizo un desastre también, sobre todo en tema de Argentina. Entonces hay que tener muy presente ese punto, ¿no? Hay que llevar un control importante. Entonces, desde mi punto de vista, al contrario de que lo que se muestra o se enseña en muchas ocasiones, que es únicamente se circunscribe a tema de OSINT, enfocado también al tema de herramientas, yo baso el tema de la ciberinteligencia o investigaciones en fuentes abiertas en los tres pilares, en el tema de OSINT, OPSEC y Virtual UMINT. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos una investigación, por norma general, en cuanto nos llega un correo o cualquier tipo de indicio de que tenemos que hacer una investigación, lo primero que hacemos todos es directamente a cacharrear, ¿vale? Y realmente hay dos elementos que nos olvidamos. ¿Por qué? Que es el tema de la preparación del entorno y todo el sistema que vamos a necesitar a la hora de poder hacer esa investigación de forma segura, y luego el tema de Virtual UMINT. Virtual UMINT, para el que no lo conozca, estamos hablando de la obtención de información en fuentes abiertas a partir de fuentes humanas, ¿vale? Igual que el UMINT tradicional sería pues un policía con su confidente, ¿vale? Pues en el tema de Virtual UMINT lo que pretendemos es obtener información de fuentes humanas en el ciberespacio. Entonces, cuando hablamos de OSINT, la definición más aceptada, ¿de acuerdo? Cualquier inteligencia producida a partir de información disponible públicamente. Aquí el tema de públicamente, podríamos tener una discusión muy interesante, ¿no?, sobre qué entendemos por públicamente y qué entendemos por cerradas, ¿vale? Públicamente, a nivel de inteligencia, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿vale?, es cualquier tipo de información que yo pueda obtener en el ciberespacio, ¿vale? Cero paréntesis. A partir de aquí, en función de cuál sea mi objetivo, ya veremos si genera inteligencia, por lo cual no necesito ni certificar ni validar esa información, validar sí, no necesito hacer una trazabilidad de esa información, y por otro lado, si yo voy a judicializar, sí que necesito tener muy presente cuáles son las fuentes de información, esa valoración y posteriormente esa trazabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, con el sistema tradicional que estamos trabajando, ¿vale?, la inteligencia que obtenemos es muy poquita,
La gran mayoría de vosotros utilizáis herramientas que podemos encontrar de forma gratuita o incluso algunas de pago, pero al final la gran mayoría de ellas beben de las mismas fuentes, ¿vale? Da igual a qué estés utilizando, hay cuantas grandes empresas que se dedican a hacer la recopilación de datos y el resto beben de ahí, ¿vale? Por tanto, la información que estamos recopilando de forma autónoma con las técnicas habituales es muy poquita, ¿vale? ¿Por qué? Porque únicamente circunscribimos a tema de OSINT, incluso podemos bajar el nivel y a tema de SOCMIN. Cuando hablamos de fuentes abiertas, la gente ya asimila la obtención de información en fuentes abiertas a tema de SOCMIN. Y SOCMIN, que sería específicamente el tema de redes sociales, es un campo muy pequeñito en comparación con el resto de disciplinas en las cuales podemos alimentarnos. Entre ellas lo que comentaba, ¿no? Tenemos Virtual Umin o Umin. De aquí entra el tema que os comentaba anteriormente del tema de Virtual Umin, ¿no? El hecho de utilizar identidades digitales en fuentes abiertas y otro tipo de fuentes de información que nos permitan hacer un escalado en el tiempo y sobre todo del volumen de información. Digo el por qué hacerlo de esta manera, ¿vale? Porque paralelamente, tema de OSINT, ¿vale? La preparación de toda la información que vamos a tener que empezar a trabajar, la fase de planificación, luego la fase de obtención y la fase previa, que sería el tema de OPSIC, ¿vale? Deben ser fases que deben estar realizadas previamente al inicio de cualquier tipo de investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Por norma general, cuando iniciamos una investigación es cuando empezamos a crear todo el tema del entorno, cuando empezamos a utilizar todo el tema de identidades digitales, ¿vale? Y eso el problema que genera es que depende de qué tipo de investigación, cuando queremos utilizar identidades digitales para meternos en un canal de Telegram o para meternos en un foro, resulta que esa información ya no está, ¿vale? Por lo tanto, lo que yo siempre, y lo que vengo un poco a explicaros, es el hecho de tener una capacidad de utilización de Virtual Umin, pero mucho antes de hacer las diferentes investigaciones. ¿Qué quiero decir? Si yo voy a trabajar cuatro ámbitos de actuación, por ejemplo, tengo que investigar a brasileños, pues te crearé un perfil específico para ese tipo de target. Tengo que investigar a perfiles relacionados con tema de narcotráfico, generaré perfiles específicos para ellos, ¿vale? Pero no muy cerrados, porque me interesa el poder generalizar y poder utilizar en determinados ámbitos. Pero esto hay que hacerlo con tiempo. De repente yo no puedo aparecer en el momento uno, cuando ya ha sucedido algo, utilizar ese tipo de técnicas. Yo tengo que tener mi identidad digital creada con tiempo, con mucho tiempo. En el mismo momento que yo ya sé que voy a dedicarme a esto, ya tengo que tener generadas mis 4, 5, 6, 7 identidades digitales, que son las que me van a facilitar el poder obtener un mayor volumen de información. Y aquí también el tema de OPSEC. Hemos comentado que puede ser que tengamos que enfrentarnos a un chaval de 16 años, pero puede ser que tengamos detrás a una organización criminal. Por lo tanto, es siempre importantísimo, como dice, ¿no?, el tema de si vis pacem, para bellum, ¿no? Si quieres paz, prepárate para la guerra. Pues es un poco el planteamiento. Entonces, a partir de este punto, el plan que desde mi experiencia utilizo y enfoco, ¿vale?, es el hecho de trabajar de forma conjunta desde previamente a cualquier investigación los diferentes ámbitos que comentaba, ¿no? El tema de OPSEC, el tema de la preparación de la identidad digital y luego a partir de ahí comenzar a hacer investigaciones en fuentes abiertas, ¿vale? Sin olvidar algo muy importante, ¿vale?, que es el tema del Social Network Analysis, el análisis de redes sociales. Principalmente porque cuando podemos iniciar una investigación o de repente nos sueltan en un canal que tenemos 300, 400 perfiles que hay que investigar, ¿vale?, el tema de Social Network Analysis nos va a permitir decidir dentro de esa amalgama de participantes quiénes son los que iba a tener que focalizar, ¿vale? Inicias una investigación y tengo 10, 15, 20, independientemente del ámbito en el cual esté, no tengo recursos, ¿vale? Es imposible que yo pueda investigar de forma concurrente a 50, 100 personas. A partir de ahí, ¿qué necesito? Generar esa identidad digital y utilización de Social Network Analysis para poder obtener datos para ellos. Y cuando me refiero a Social Network Analysis, me estoy refiriendo, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, que estamos acostumbrados, ¿vale? Estamos acostumbrados a cuando hacemos un análisis de redes sociales, directamente lo que obtenemos que es, tenemos ya el gráfico hecho, ¿vale? De repente metes Gephi o metes cualquier otro tipo de herramientas, ¿vale? Y lo que te da es el gráfico hecho. Es una foto, ¿vale? Una foto estática con fecha de hoy. Pero es que resulta que el grupo que yo estoy analizando se ha creado hace 6 meses, o hace 1 año, o hace 2 años. No me sirve el típico análisis estático de cómo está actualmente. Necesito algo más. Para eso tenemos, por ejemplo, estos son canales de Telegram, ¿vale? Y cada cabezón es un perfil que está publicando un tipo de contenido, ¿de acuerdo?
Aquí vemos bueno, si lo leéis, pero tenemos el canal y el tipo de extensión. Aquí vemos, por ejemplo, cómo haciendo un sumatorio, ¿vale? Esto es en cámara lenta, por decirlo de alguna forma. Si trabajamos a tiempo real, ¿vale? Me da una idea de la potencia que tiene, ¿de acuerdo? El poder saber en un momento determinado cómo puedo parar y saber cómo están en fecha tal, día tal, esa red, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi línea temporal y saber en una fecha determinada, ¿de acuerdo?, cómo estaba esa red, ¿vale? Puedo tirar hacia atrás en el tiempo y puedo ver el perfil X, ¿vale? Aquí está claro que me es complicado poder mostrarlo, pero el perfil X por ejemplo, que tengo aquí, que está enviando de forma constante una cantidad inmensa de contenido yihadista, por ejemplo, ¿vale? Pues resulta que es el perfil que más vídeos me está compartiendo. Pues a lo mejor dentro de esta amalgama de usuarios de canales de Telegram me enfoco sobre él, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no tengo recursos para todo. Pero para esto, ¿yo qué necesito? Lo que os decía antes, yo necesito, si estoy haciendo un análisis, en este caso son canales yihadistas de 2020, necesito, independientemente de que haya un atentado en 2025, yo necesito toda la información recopilada de 2020. No es la primera vez que compañeros de cuerpos, ¿vale?, me han pedido información, porque saben que yo soy un poco friki y tengo esta base de datos, información sobre un perfil en concreto de cómo estaba hace 3 semanas. Porque ahora de repente lo han ido a detener y cuando iba a detener resulta que había borrado toda la información y no han podido sacar nada de lo que pensaban, que podían sacar de los equipos. Y a partir de aquí sí que hemos podido sacar en qué grupos estaba, con quién se comunicaba, ¿de acuerdo? Para que veáis la importancia que tiene el tema de Social Network Analysis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante? Importante es poder trabajar estas 4 líneas de forma concurrente, ¿vale? Y previamente lo que sería el tema de OBSERVE y Virtual Humming, bastante tiempo a los inicios de las investigaciones. Por lo tanto, si yo ya sé que voy a dedicarme a esto, ya tengo que tener preparadas esos elementos, ¿vale? A partir de aquí entraría lo que generaríamos inteligencia. Recordad que al final, cuando hablamos de OSINT, ¿vale?, Open Source Intelligence, la gran mayoría de personas, si yo os preguntase qué es OSINT, la gran mayoría diríais recopilación de información en fuentes abiertas, ¿sí? Vale. El problema está que nos olvidamos de la coletilla, para la generación de inteligencia. El simple hecho de recopilación de datos es recopilación de datos, no va más. Y nuestro objetivo cuando utilizamos OSINT es generar esa inteligencia, ¿vale? En este caso, por eso yo puedo hablar de forma indistinta tanto de inteligencia u OSINT, ¿vale? Porque al final lo que buscamos con el tema de la inteligencia es anticipación, ¿vale? No se trata, lo puedo utilizar para hacer investigaciones a toro pasado, ¿de acuerdo? Pero lo ideal es que a nivel de cibercrimen, a nivel de otras investigaciones, que tengamos la capacidad de adelantarnos a los malos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de opciones de ciberinteligencia. La inteligencia es algo que sirve para cualquier tipo de disciplina y para ámbito. Y en función de cuál sea mi objetivo, puedo decidir si quiero hacer inteligencia estratégica, es más a largo plazo, táctica más específica para investigaciones en tiempo real, operativa, la inteligencia del día a día, o la que a mí me interesa, ¿vale?, es la inteligencia proactiva, ¿vale? Implica la anticipación de eventos futuros y adopción de medidas preventivas, buscar identificar posibles amenazas u oportunidades antes de que se materialicen, ¿vale? Al final, nosotros lo que buscamos es esa labor proactiva en esa monitorización constante del ciberespacio, utilizando labores de técnicas en fuentes abiertas de forma concurrente y paralela al tema de Virtual Humming. Entonces, esto nos tiene que hacer cambiar un poco la perspectiva actual que tenemos, ¿de acuerdo? Lo primero, como hemos comentado, necesito saber es a qué amenaza me voy a enfrentar, ¿vale? ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el planteamiento de cuál va a ser la amenaza, no es lo mismo tener que enfocar mi estructura para monitorizar o analizar grupos dedicados al cibercrimen, que yihadistas, u otra amenaza, ¿de acuerdo?, que para mí pueda ser de interés. Entonces, a partir de aquí, cuando ya tengo claro cuál es el objetivo, cuáles son los targets de los cuales yo me voy a mover, lo siguiente que necesito es hacer la fase de planificación, ¿vale? Parece una tontería, pero en muchas ocasiones, seguramente alguno de vosotros, si os dedicáis a esto, os habrá llegado, quiero que me traigas información de unos perfiles de Telegram, vale, pero es que a lo mejor resulta que mi jefe, mi superior, el decisor, no sabe que no tengo unas herramientas para extraer Telegram,
¿vale? Por lo tanto, en esa fase, en la fase de planificación antes del inicio, necesito que el decisor sepa exactamente qué tipo de herramientas tenemos y qué no tenemos. ¿Por qué? Pues si tengo que enviar a alguien a que aprenda Python para que me la diseñe, la compro, la alquilo o necesito saber qué necesito para poder trabajar, ¿vale? La segunda parte importante, y esta es que por desgracia es la que se asimila a OSINT, ¿vale? Que es la fase de recolección. Es la más divertida, ¿vale? Bueno, para mí la más divertida es Virtual Looming, pero es la más divertida porque cacharreas para obtener información de fuentes abiertas, ¿vale? Pero aquí hay algo que olvidamos constantemente, y es que, por desgracia, cuando tenemos toda la información recopilada, lo que solemos hacer es utilizamos diferentes tipos de herramientas, cada una tiene un tipo de formato diferente, una me lo dará en TXT, otra en Mongo, otra en SQLite, ¿vale? Y al final, cuando acabéis una investigación, todos esos datos, ¿dónde van? A un disco duro, a un cajón, ¿vale? De aquí, ¿cuántos trabajáis en el ámbito de obtención de información en fuentes abiertas? ¿Ninguno? ¿Sí? Cuando acabáis una investigación, con esa información recopilada en fuentes abiertas, ¿la introducís en una base de datos? No. ¿Vale? Por desgracia, ese es el gran problema que tenemos. Produzco un relatorio para mi agencia. Vale. Entonces, el problema que hay es que cuando al final los malos son los mismos siempre, ¿vale? Puede haber que alguno evolucione, pero los que hemos investigado, al final, todos se relacionan, todos se conocen. Por lo tanto, necesito, por un lado, almacenar toda esa información, todas esas bases de datos, para que me ayude a las investigaciones futuras, ¿vale? Eso en la fase de recopilación. Y aquí entra lo que comentaba, ¿no? El tema del ciberpatrullaje, la obtención. No os equivoquéis, porque esto sí que es divertido, ¿vale? Pero esto cuando extraéis datos, ¿vale? Porque os comentaba, ahora de repente queréis hacer una extracción de un perfil de Telegram, ¿y qué obtenéis? Depende de qué tipo de herramientas, pues un Mongo, un SQLite, un TXT, ¿vale? Y luego una carpeta llena de contenido multimedia, ¿vale? Tanto los memes, los audios, ¿vale? Y eso mola mucho, pero dice, ¿ahora quién se come esto? ¿Vale? Porque al final, ahora veremos que yo tengo que ser capaz de aprovechar toda esa información que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque el 80% de la información que trabajamos a la hora de hacer extracciones de fuentes abiertas, el 80% es multimedia, el 20% es texto, como mucho, ¿vale? ¿Qué pasa? Con las imágenes que hemos recopilado y que tenemos ese famoso disco duro, ¿qué hacemos? Coño, podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer reconocimiento facial, podemos intentar identificar lugares, podemos hacer OCR, ¿vale? Reconocimiento óptico de caracteres para extraer el texto que haya insertado en esas imágenes, ¿de acuerdo? Puedo extraer metadatos, según la plataforma tendremos opción de extraer metadatos. Luego tenemos los vídeos, ¿vale? Tenemos un vídeo, el vídeo tiene imágenes, por tanto, porque son fotogramas, me voy a extraer de cada fotograma, ¿vale? Toda la información posible. Luego tiene audio. ¿El audio qué podemos hacer? El audio podemos extraer el texto. Al final es texto, puedo extraer lo que sería pues, palabras clave, sentimientos, sintaxis. Al final, por ejemplo, el tema del análisis morfológico y sintáctico de cómo redactan los malos es muy importante. ¿Por qué? Porque cuántas veces te vas encontrando con un malo que tiene 3 perfiles y al final lo acabas identificando por cómo escribe, ¿vale? El vídeo igual, tenemos audio, el audio podemos convertirlo en texto y del audio podemos traer sentimiento, la cadencia, metadatos, ¿vale? Al final ves que toda esta información que estoy recopilando, ¿vale? Son diferentes ámbitos, pero al final tengo que ser capaz de, si yo tengo un mensaje en el cual hay un audio, ¿de acuerdo? En el cual se dice un correo electrónico, ser capaz que se ha detectado ese correo electrónico y relacionarlo en mi base de datos. Y si ese correo electrónico yo por otras bases de datos propias ya tengo información de que pertenece a Carlos Sisdedos, también hago la relación. De ahí el tema de los grafos. ¿Cuál es el problema habitual que tenemos? Que esto no se hace, ¿de acuerdo? Si tienes suerte, de los vídeos más graves, pues a lo mejor alguien se los mira y las fotos por encima, pero nadie hace este análisis, ¿vale? Porque recordad, por ejemplo, en los nodos que os he mostrado antes que se movían, ¿vale? La idea es que yo tengo una correlación de esa información. Ahora me faltaría ese plus, ¿de acuerdo? Que sería de cada una de las publicaciones hacer esta recopilación de información, ¿vale? No os olvidéis que lo más importante aquí es ser capaces de aprovechar toda esa información. Por desgracia no se hace, ¿vale? Tiene su trabajo, ¿vale? Tiene su trabajo, pero es muy gratificante cuando eres capaz de cada vez que descargas un mensaje, cada vez que descargas cualquier tipo de publicación, te hace esa correlación, te identifica qué personas aparecen en un vídeo, te identifica quién ha escrito qué y cuándo, ¿vale? Luego, aparte,
también de toda esta información, lo que comentaba, ¿no? Me permite hacer análisis a nivel de grafos como tal, ¿de acuerdo? Para extraer estructura, grupos e interacciones, que es lo que os decía anteriormente. Aparte de que en un momento inicial yo puedo hacer ese análisis para detectar quiénes son los personajes más interesantes, conforme voy evolucionando tengo que seguir analizando. Y otra cosa es todo el tema, si es Telegram, por poner un ejemplo, ¿vale? Toda la cantidad de documentos, Excel, PDFs que comparten, ¿vale? Es inviable, es inviable. Y lo más importante, toda esta información tenemos que ser capaces de homogeneizarla y trabajar y a enriquecer con nuestras propias bases de datos, ¿vale? Los que hemos trabajado, sabemos que, por desgracia, no se suele hacer ese nexo de la información obtenida con las fuentes que tenemos de la base de datos. Es lo más importante. O sea, tenemos información que tenemos de procedimientos, de investigaciones. Aparte, recordemos, cuando investigamos crimen organizado, las bases de datos de crimen organizado no se auditan. Por tanto, yo puedo meter lo que quiera, ¿vale? Entonces, seguramente alguno de vosotros ya habréis visto esta imagen, pero creo que es la que mejor representa, ya ahora que estamos en la fase de recolección, la importancia que tiene ser consciente de que hay información, ¿de acuerdo? Y que hay información que no sabemos que ya está, ¿vale? Por ejemplo, esto durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados decidieron hacer un análisis, cogieron una maqueta y fueron marcando en los aviones, ¿vale? En esa maqueta, los impactos que estaban recibiendo sus aviones con la idea de aumentar el blindaje del fuselaje, ¿de acuerdo? Su idea era, están recibiendo más impactos en estas zonas, pues automáticamente aumento el blindaje en estas zonas. ¿Cuál era el problema? El problema era que los aviones, ¿de acuerdo?, que habían recibido impacto en estas zonas, habían vuelto. Los aviones que habían recibido impacto en estas zonas no habían vuelto. ¿Qué significa eso? Que si tengo que blindar, blindo estas zonas, ¿vale? Eso pasa igual que con la información en fuentes abiertas. Si yo resulta que estoy analizando una serie de perfiles, ¿vale?, y de repente tengo un perfil que publica de forma constante y de repente veo que de forma abrupta deja de publicar, por ejemplo, desde la 1 del mediodía hasta las 5 de la tarde, luego publica un par de cositas y luego empieza a publicar desde las 5:30 hasta las 8, ¿vale?, pues me dará que pensar, ¿vale? Lo primero que pensar es que tiene alguna actividad que le impide, ¿vale? Entonces, ya me está dando una información. Entonces, se trata un poco de tener presente la importancia que tiene el saber que existe información que quizá no conocemos, pero que es interesante que descubramos, ¿vale? Y ahí entra un poco la parte que a mí más me divierte, ¿no? Es el tema que os comentaba de la proactividad, ¿vale? En este caso de Virtual Looming. Cuando hablamos de Virtual Looming estamos hablando de la creación de identidades virtuales que me va a permitir analizar o entrar o incluirme en diferentes foros o grupos que de otra forma no podría, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Cuando hemos hablado anteriormente de la obtención de información de forma tradicional, ¿vale?, que son los diferentes tipos de canales que podemos tener en abierto, ¿vale?, tenemos a las fuerzas o los investigadores en este caso que están haciendo esa obtención de la forma tradicional, ¿vale? Con un poco de suerte, esa información con esos leaks lo estarán introduciendo en una base de datos, ya estoy diciendo con mucha suerte, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Si tuviésemos que tener presente, por ejemplo, esta botella, ¿vale?, con los sistemas tradicionales de obtención de información de forma automatizada, el nivel de información que yo recuperaría será por aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tuviéramos aquí imaginásemos que tenemos una pirámide, ¿vale?, o tenemos esta misma pantalla en la cual la información que nosotros podemos tener acceso, ¿de acuerdo?, con los canales abiertos y con la información tradicional que se suele utilizar, podríamos tener un volumen de datos hasta aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede si yo lo que empiezo? Pues claro, pensad que sí que hay una serie de canales abiertos de los malos y todo el mundo está monitorizando y ves todo el mundo en Twitter publicando las capturas del Logbit y tal, pero esos canales son los que ellos quieren que veamos, para darles publicidad, punto. Esos canales no nos aportan nada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo qué necesito? Ser capaces de, con esas identidades digitales, ¿de acuerdo?, ir accediendo a ese tipo de canales, ¿de acuerdo?, poco a poco, lo que hablábamos de antes, con el tiempo, ¿vale?, poco a poco ir ascendiendo dentro de esos grupos e ir aumentando la cantidad de grupos en los cuales yo soy capaz de acceder, ¿vale? Entonces, ¿qué pasará? La gran cantidad de información que yo puedo recopilar aumentará de forma exponencial. Si alguno tiene alguna pregunta, podéis ir haciéndola, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Si yo, imaginad, por ejemplo, cuando hablamos del tema de Telegram, ¿vale? Imaginad, por ejemplo,
que aparte de los sistemas tradicionales de obtención, yo resulta que cojo y creo 10 avatares. Tengo 10 identidades virtuales, ¿vale? Son de los buenos, aunque le ponga la cara, verás que me gusta Punisher, ¿vale? ¿Qué sucede? Si yo, por ejemplo, tengo 10 identidades digitales repartidas en Telegram, con la versión gratuita de Telegram tengo acceso a 500 canales, ¿vale? Aquí ya solo tengo acceso ya a 5.000 canales, ¿vale? Claro, el volumen de datos que yo voy a hacer ingesta va a ser muy superior. Imaginaos que, está claro que no serán 5.000 porque a mí me interesaría tener recursividad y habría, seguramente se solaparían por si me banean uno, ¿vale? Pero la idea es que el volumen de información que obtienes es brutal. Imaginad si ya no tengo 20 o 30, ¿vale? En función de las características que a mí me puede interesar. El volumen de información que tengo es brutal. Aquí luego viene el hándicap que hemos dicho anteriormente. Necesito ser capaces de procesar toda esa información, ¿vale? Para que me genere esa inteligencia, ¿no? Entonces, aquí, como comentaba, si somos capaces de unificar la información que obtenemos por formas tradicionales, por otro lado, enriquecida con las fuentes que tengamos propias y, paralelamente, con la información que podamos obtener con Virtual UMIL, ¿de acuerdo? Lo que podremos obtener será una gran inteligencia colectiva, que al final es lo que buscamos. O sea, el hecho de... la musiquita esta se me ha colado, ¿eh? ¿Qué sucede? El gran problema es que cada uno de nosotros lleva nuestras investigaciones y se la guarda en un cajón, ¿vale? Y el problema está que los malos creemos que los investigamos en España y los malos están en España, no, los malos están en Turquía, en China, en Andorra, en Colombia, ¿vale? O al revés, están atacando a Colombia, ¿vale? Le hicieron un agujero y era un chaval que estaba aquí en Barcelona, ¿de acuerdo? Entonces, los de Colombia pueden hacer toda la investigación que quieran. Si no colaboran con los de aquí, es imposible, ¿vale? Entonces, para esto, lo importante es el paso previo al análisis, es toda esa información que hemos comentado, ser capaces de hacer esa homogenización, ¿de acuerdo? Tengo que ser capaces de extraer de todos los vídeos, las caras, los audios, las personas que yo pueda localizar, hacer todo ese cruce de información y luego tenemos la fase de evaluación, que aquí es lo que os comentaba. Porque si solo únicamente hacemos una extracción automatizada y lo metemos en una base de datos, y lo metemos en un cajón, como mucho que haremos conforme voy recopilando la información, ¿qué haré? Veré las cosas más relevantes, lo meteré en un informe y ya está, ¿de acuerdo? Yo tengo que ser capaz, tengo que crear mi base de datos en la cual tenga la posibilidad de 6 meses más tarde buscar un teléfono, buscar un email, buscar una IP o buscar algún tipo o un alias o cualquier información, ¿de acuerdo? Y eso me lo tiene que permitir, ¿vale? Y si ya resulta que me dedico al ámbito policial y tengo bases de datos propias, intervenciones telefónicas, otro tipo de investigaciones, oye, hay que aprovecharlo, porque si no, toda esa inteligencia y conocimiento se pierde. Entonces, ¿qué pasa? Con el sistema tradicional obtenemos una información, si aplicamos OSINT, ¿vale? Y si somos capaces de unificar toda la información, ¿vale? Y ser capaces de procesarla, obtendremos inteligencia. Pero mucha inteligencia, que al final os recordad que lo que pretendemos aquí no es hacer una extracción de datos masivos, ¿vale? Lo que queremos es generar inteligencia. Si no, el simple hecho antes, por ejemplo, me comentaba la compañera, ¿no? Hablamos del libro, el hecho de tener una metodología a la hora de investigar, ¿de acuerdo? Si ahora mañana resulta que sabes cómo investigar, independientemente de que las herramientas desaparezcan y vayan surgiendo, tendrás la posibilidad de continuar tus investigaciones. Como únicamente me circunscriba a esta herramienta, a esta otra o a aquella otra, estáis muertos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el momento... ¿De aquí cuántos utilizabais Tinfoleaks? ¿Vale? Bueno, Tinfoleaks era una herramienta que se utilizaba para ámbito de extracción de información de Twitter. Iba muy bien, ¿vale? Era capaz de hacer extracción de información. Claro, de repente desaparece la API, la herramienta. Claro, ¿quién es capaz de hacer aquí automatizaciones con tema de Twitter? Muy poca gente, ¿vale? A no ser que hayáis encontrado el hueco que tiene, el fallo que tiene Twitter, pues seguramente muy poca gente, ¿vale? Por lo tanto, hay que ser capaces de aprovechar, ¿vale? Y la problemática que hay, la que os he comentado, ¿vale? Hay que ser capaces, primero, de almacenar en base de datos, ¿de acuerdo? Segundo, ser capaces de homogenizar toda esa información que he comentado, porque si no somos capaces de homogenizar esa información para poderla meter en un único repositorio, porque al final, directa o indirectamente, estamos hablando del ciclo de inteligencia. Al final tiene que haber un analista, un investigador, que va a ser el que va a tener que procesar esa información. Y que como yo le coja y le dé únicamente un disco duro con... Claro, imaginad un canal de Telegram que tenga 1000... pongo Telegram porque para mí actualmente es la nueva dark web, ¿vale? O sea, los malos han dicho, hostia, algo tiene que pasar en la red Tor, ¿vale? Cuando Europol no hace más que darnos hostias. Pues dicen, hostia, igual hay algún agujero que no hemos conocido.
se están trasladando a Telegram, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Imaginad un canal normal de Telegram que tenga 1000 usuarios. De esos 1000 usuarios, que hagan una publicación de cada uno de ellos, 2 o 3 publicaciones diarias. Nos planteamos con cada día 2000 mensajes, vídeos, etcétera. Claro, tengo que ser capaces de procesarlos. Si no creo una herramienta automatizada que me permite hacer eso, ¿vale? Claro, yo me veo obligado a crear una herramienta que me ayudaba a hacer esta automatización. Si no, es que es imposible. ¿De acuerdo? Entonces, al final, cuando hemos realizado toda esta tarea, tenemos que ser capaces, con esa inteligencia que hemos obtenido, la estrategia que yo vaya a realizar, ¿vale? Porque al final hemos dicho que el interés principal que había en la obtención de información es ese, ¿de acuerdo? Generar una estrategia que me ayude en las investigaciones. No el simple hecho de recopilar datos, ¿vale? Entonces, a partir de aquí ya puedo entrar en acción, ¿vale? A partir de aquí ya puedo generar esa inteligencia, esas detenciones o la información que yo quiera actuar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que los resultados son los esperados. No, volvemos al paso 2, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final esto es un algoritmo, o sea, si yo planifico una extracción de datos, un planteamiento en el cual todo se basa en una planificación que yo he realizado mediante mi superior, mi jefe, la cual me tiene que facilitar herramientas, me tiene que facilitar diferentes tipos de programario, si no lo tengo que volver a iniciar. Hay algo que no he hecho bien, ¿de acuerdo? ¿Que los resultados son esperados? Oye, genial, a partir de aquí tiramos millas, ¿de acuerdo? Para ir finalizando, ¿de acuerdo? Que si no, luego no llegáis a las siguientes charlas, ¿vale? Lo más importante, siempre, cuando habléis de OSINT, me gustaría, solo que aquí, cuando habléis de OSINT, empecéis a pensar en inteligencia, ya me voy contento, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, por desgracia, ya empezamos a ver grupos que metes en grupos de Telegram o diferentes chats, ¿no? Que con buena intención quieren hablar de OSINT, lo único que hacen es hablar de herramientas, ¿vale? Y el problema está que esos chavales que están empezando ya se creen que por utilizar una herramienta está generando inteligencia, y eso es un problema, ¿vale? Porque al final son las nuevas generaciones. Entonces, para mí lo más importante es la importancia que tiene la utilización de identidades digitales, ¿de acuerdo? Recordad que hay una línea, ¿vale? Una línea roja, ¿vale? En la cual no te puedes pasar. ¿Por qué? Digo esto porque, por ejemplo, en los canales de Telegram, por ejemplo, en un grupo yihadista, que son en los cuales yo más me muevo, en un grupo yihadista que pueda haber 20 personas, ¿vale? 10 son Policía Nacional, 5 son guardias civiles, son 2 del FBI, ¿vale? Luego hay 2 periodistas, estoy yo y 3 yihadistas. Y en el grupo éramos 20, ¿vale? Y eso, por desgracia, sí. Entonces, es más peligroso el fuego amigo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones te vas a encontrar, yo me he encontrado con circunstancias de llamarme a un amiguete que ya está llevando una investigación y decirme, oye, ¿tú no conocerás un tío que se mueve por esta zona? Y yo, espera, puede ser, ¿vale? Pues que sepas que el FBI ha pedido una comisión rogatoria, ¿vale? Claro, eso no lo para ni Dios. Lo llamé y digo, qué malo todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces, con la inconsciencia de atraer a los malos, ¿vale? No es que pases la línea, sino que llamas la atención de personas que no deberías llamar la atención, ¿vale? Entonces, aquí no lo hemos hablado porque no hemos profundizado, son 40 minutos y tampoco da para mucho, ¿no? Pero cuando creas una identidad digital, lo primero que tienes que tener presente es, como comentábamos, ¿no? Si va a ser con labores de inteligencia o labores de judicialización. A partir de ahí, el procedimiento a trabajar es diferente, ¿vale? A la hora de hacer esa trazabilidad de la información y a la hora de trabajar. Y luego, si mi acción, mi manera de monitorizar esos canales con Virtual Logging va a ser activa o pasiva, ¿vale? Si voy a hacer acciones que me permiten interactuar con los malos o no, únicamente soy un merodeador que extraigo información. Entonces, en función de cuál sea esas diferentes opciones, al final llegará un punto en el cual, bueno, pues haré la correcta funcionalidad de lo que tiene el tema de Virtual Logging, ¿vale? Sin pasar esa línea roja para que no tenga que llamarnos nadie y nos piquen a las 3 de la mañana, ¿de acuerdo? Porque a veces también hay chavales que lo hacen con muy buena intención y al final pues tienen problemas, ¿vale? Entonces, importantísimo también el tema de compartir información. Si trabajáis en el ámbito, eventos como este son imprescindibles para hacer networking, para hacer contactos. ¿Por qué? Porque lo que comentaba anteriormente, yo puedo ser muy bueno en mi ámbito, pero no sé lo que está pasando en otros países. Por lo tanto, necesito tener ese contacto con diferentes países para que me ayude, en ese caso, la correlación de información, ¿vale? Y el enriquecimiento. Y nada, agradeceros en este caso la participación antes de que me echen, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna pregunta, ¿de acuerdo? Si no, estaré por aquí un par de horitas, ¿de acuerdo?
darle un pequeño regalo, un pequeño obsequio a Carlos. Muchas por su gracias. participación. Un aplauso para él. Yo quiero la mía de las 4. A vosotros, un placer.